Hay una verdad que nos revela la Biblia, y es que la mente de Dios no es la misma que la nuestra, y agradecemos al Señor por eso, porque si fuera como nosotros, entonces sería limitado, sería pecador, y no tendría tanta sabiduría, ¿verdad? Y esto lo muestran en algunos versículos que vamos a ver hoy. Por ejemplo, en Isaías 55, 8 y 9, se los leo, dice: porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Y otro versículo en Romanos 11, 33, está Pablo ahí habiendo explicado el Evangelio y irrumpe esta alabanza de él ante tantas maravillas que ha desarrollado, y dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. No lo puedo entender, me sobrepasa. Y es así, y es así. Hace aproximadamente un año estábamos por medio del estudio de Filipenses, estábamos en unos versículos muy especiales. En el capítulo 2, versículos 12 y 13, si se acuerdan de algo, habíamos hablado de que del todo de Dios y el todo del hombre. No sé si se recuerdan de eso, pero fue muy lindo poder viajar por esos versículos, porque nos presentaban una verdad clara en la Biblia e incomprensible a la vez para nosotros. Veíamos que el versículo 12 decía que debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, pero a la vez decía que Dios era el que producía el querer como el hacer. Y entonces nos preguntábamos, en nuestra vida cristiana, en la santificación progresiva de nuestro viaje, de nuestro peregrinaje, de nuestra vida, hasta que estemos con el Señor, ¿quién se encarga de nuestra santificación? ¿Es Dios o el hombre? Y es Dios, porque Él produce el querer como el hacer, por su buena voluntad, y nosotros nos tenemos que relajar. No, a la vez depende de nosotros el ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Y ustedes estarán pensando en este momento: Bruno, estás diciendo una incoherencia. Es que esa es la verdad de la Biblia. No es comprensible para nosotros, ni lógica, pero no deja de ser verdad. Y lo vemos en muchas cosas. Podemos encontrar en cada doctrina fundamental de la Biblia, podemos encontrar una aparente paradoja o una aparente incongruencia de este tipo. Por ejemplo, ¿quién es Jesús? ¿Es Dios o es hombre? ¿Es un poquito y un poquito? No, la Biblia afirma plenamente en la deidad de Cristo, de Jesús. Pero a la vez nos dice que era hombre completamente. Él se hizo carne, se hizo humano en su totalidad. Entonces era totalmente hombre, pero a la vez era totalmente Dios. No lo podemos comprender. Veíamos que ¿quién vive mi vida cristiana? ¿Yo o Dios? Pablo tenía la misma pregunta. Pero fíjense que en Gálatas le dice: son tan necios, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a acabar por la carne. Ustedes fueron salvados por el Espíritu y ahora van a vivir en la carne, van a vivir por el esfuerzo propio. No, es Dios por el que tienen que vivir su vida. Y lo dice así en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y ahora, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Entonces decimos: bueno, ¿quién vive en mi vida cristiana? Bueno, es Dios. Pero a la vez, el mismo Pablo dice en 1 Corintios 9: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo yo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado del ministerio. ¿Quién se encargaba de su vida? ¿Quién vivía su vida, Pablo o Dios? Era Dios, según los versículos de Gálatas, era Pablo, según lo que le dicen los Corintios. Él
decía que la vida cristiana era una pelea, en 1 Timoteo. Él decía que era una carrera, en 1 Corintios. Él decía que era una labranza, en 2 Timoteo. Y él exhorta a que no reine el pecado en nosotros, en nuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcamos en las concupiscencias de nuestro pecado, ni tampoco presentemos nuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino que nos debemos que presentar a nosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos. O sea, ¿quién vive la vida cristiana? ¿Vos o Dios? Sí, sí y sí. Vos y a la vez Dios. Y es algo que nos cuesta. ¿Quién escribió la Biblia? Podríamos decir que, ¿quién escribió la Biblia? ¿Quién escribió el Evangelio de Juan? Juan. Por eso se llama el Evangelio de Juan. Pero más allá de eso está toda la mente de Juan, toda la personalidad de Juan, todos los pensamientos de Juan volcados en el Evangelio de Juan. Estamos viendo a Juan el apóstol y no a otra persona ahí. Pero sin embargo, la Biblia dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y Pedro dice, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que vino de Dios. Todo lo revelado en este libro vino de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo? Y sin embargo, el mismo Pedro dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El que habla, su mente, su carácter está volcado acá en Juan. Juan es el que habla. No está siendo dictado, como algunos pueden creer, sino que él mismo habla. Pero a la vez es Dios el que habla. Y cada palabra, cada coma, cada cosa pequeña que hay acá, ha sido escrita por Dios con un propósito. Lo mismo nos pasa en la seguridad de la salvación. ¿Dios me guarda o yo persevero? ¿Qué creen ustedes? Mateo 24, el Señor dice, mas el que persevere hasta el fin será salvo. El que persevere hasta el fin será salvo. Entonces, Bruno, la salvación me la conservo yo, si no la pierdo. Pero a la vez, Jesús dice en Juan 10, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, ¿quién sostiene tu salvación? ¿Vos o Dios? No quién gana. ¿Sí? ¿Recuerdan eso? También lo vimos. Yo no gano mi salvación, jamás. Yo no puedo tampoco conservar mi salvación. Jamás podría hacerlo, porque es por gracia, no por obra. Pero se me manda a perseverar hasta el fin y a la vez Dios dice que me guarda. Pedro dice que el poder de Dios nos guarda. La traición de Judas, por ejemplo, dice en Lucas 22, a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, hablando de Judas. Estaba escrito de él, aquel que lo traicionaría. O sea que era un designio de Dios, era parte del plan de Dios. Pero a la vez, eso no le quita la responsabilidad a Judas de haberlo traicionado a Jesús. En Marcos 14, 21 dice, ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. ¿Era responsable Judas por haberlo entregado? Sí. ¿Dios había querido que lo entregara? ¿Dios planeó eso y lo llevó a cabo? Sí. El faraón de Egipto, cuando estamos en Éxodo, Moisés tratando de liberar, 10 veces el texto dice que Dios endureció el corazón del faraón. Entonces el faraón era terco porque Dios lo hizo terco. Pero a la vez, el mismo faraón dice que endureció su corazón. Otras 10 veces el texto menciona eso. 10 veces dice que Dios lo hizo y 10 veces dice que el mismo faraón lo hizo. ¡Wow! ¿Les es complicado entender? A mí también. No lo entendemos, pero es así. Dios endurece el corazón, pero a la vez el faraón de su propia voluntad endureció su corazón
Así que no es sorprendente que la interrelación de la voluntad soberana y los propósitos de Dios con las acciones y responsabilidades humanas da como resultado este tipo de paradojas aparentes. Pero no son contradicciones, es realmente una verdad que está ahí plasmada. Cuando lo vimos en Filipenses vimos qué clarito que Pablo dice, depende de vos vivir tu santificación. Y al versículo después dice, depende de Dios. Y entonces, él mismo entiende lo que nosotros entendemos y a la vez no lo entiende. Pero las Escrituras revelan claramente que la salvación es un acto divino. Es un acto divino. Fíjense que los que no creen están muertos en sus delitos y pecados, según Efesios 2. Estamos sin Cristo y sin esperanza y sin Dios en el mundo, según el versículo 12. Somos extraños y enemigos en la mente haciendo las obras malas, según Colosenses 1:21. Somos enemigos de Dios, según Romanos. Somos hostiles hacia Dios, según Romanos 8:7. Somos incapaces de agradarle a Dios, según Romanos 8:8. Tenemos el entendimiento entenebrecido y somos ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay o que había en nosotros, por la dureza de nuestro corazón, según Efesios 4. Éramos rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y de deleites diversos. Vivíamos en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros, según Tito. Andábamos en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación, abominables idolatrías, según Pedro. ¿Qué quiero decir? Tales personas, como las describe la Biblia, son incapaces de salvarse a sí mismas. No hay nada bueno en ellos. Por pura elección, por la libertad que tienen, solo eligen lo malo. Jamás podrían elegir lo bueno. Esa es la depravación que hay en el corazón de cada hombre. Es esta completa impotencia y su falta total de recursos espirituales. Y no habría salvación si Dios no proporcionara en ese estado al ser humano, no le proporcionara la salvación o el camino. Entonces, la salvación es completamente por gracia de Dios y no por las obras humanas. Y Dios también dice en la Biblia que escogió a los redimidos para salvación en el pasado eterno. Y lo hemos visto en 1 Pedro. Entonces, la Biblia es igualmente clara de que nadie se salva sin la fe en Jesucristo. Dios es el que salva, pero a la vez se le pide al ser humano que se arrepienta. Mandamientos bíblicos, un montón tenemos de pecadores que deben arrepentirse, que debemos creer en Cristo, y esas dos cosas son su responsabilidad, no de otro. Esa será nuestra responsabilidad. Las Escrituras también condenan al hombre por no hacer esto, por no creer y por no arrepentirse. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? Del hombre. Pero la salvación la otorga Dios. Una paradoja aparente. Y Juan registra este llamamiento de Jesús para salvación de los primeros discípulos en un pasaje que ilustra perfectamente este equilibrio bíblico entre la soberanía divina y la responsabilidad humana. Si se acuerdan, el domingo pasado habíamos empezado el relato después de la introducción que nos hace Juan de la deidad de Cristo y de que debemos creer en eso, y luego empieza a hablar de Juan el Bautista y su testimonio, y lo vimos con el Fede, y veíamos que eran 3 días, y en el último día veíamos que se acercaban 2 discípulos a los cuales no se mencionaba, y esos discípulos, uno de ellos es Andrés, y lo vamos a descubrir en el versículo 40 de este pasaje, y el otro se comprende que es Juan, porque nunca lo nombra a ese discípulo, y él nunca se nombra a sí mismo. Así que ahí tenemos a Andrés, y presuntamente Juan, habiendo escuchado, estaban siguiendo a Juan el Bautista, y Juan el Bautista señala al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y entonces ellos van. Y entonces, ¿qué está haciendo? El texto nos está diciendo, hay almas que buscan
a Dios, a que buscan a Cristo. Fíjense lo que dice en el versículo 38 del capítulo 1. Vamos a seguir leyendo. Juan, capítulo 1, versículo 38, dice: y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús, dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Todas estas que quiere decir o que traducido es porque la palabrita esa está en arameo. En ese idioma hablaba el Señor en ese tiempo. Y está escrito en griego, y es por eso que lo tiene que traducir Juan para aquellos lectores que no saben arameo, que estaban fuera de Judea. Muy bien, y acá vemos cómo de pronto están estos dos discípulos que todavía no eran discípulos de Jesús y que de pronto escuchan que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y van allá, van a su encuentro. Y se lo encuentran a Jesús y volviéndose Jesús seguramente se dio vuelta y dice, y viendo que le seguían les dijo, fíjense, la primera palabra que menciona Juan en su evangelio que dijo Jesús. ¿Qué dijo? ¿Qué buscan? ¿Qué buscan? No le dijo, ¿a quién buscan? Le dijo, ¿qué buscan? Y él seguramente no hizo la pregunta para obtener información. O sea, él era omnisciente. No necesitaba que ellos le dijeran qué buscaban. Pero seguramente que él le estaba diciendo esto para ver cuál era la intención de su corazón, para que ellos mismos se dieran cuenta de cuál era la intención de su corazón. El hecho de que ellos vinieran de parte de Juan el Bautista quería decir que ellos estaban convencidos de su pecado, o sea, habían sido bautizados por Juan el Bautista, o sea, se habían identificado con lo que Juan el Bautista predicaba, que era arrepentimiento de pecados. Y entonces ellos estaban convencidos de su pecado y buscaban el perdón y buscaban su justificación en el Mesías. Entonces de pronto cuando Juan lo señala, el Cordero de Dios, el Mesías, ellos van allá a su encuentro. Entonces el Señor les pregunta qué buscan y les da esta pregunta para que ellos puedan buscar en su corazón, a ver si los motivos por los cuales lo estaban buscando eran los correctos. Alguien dice, las primeras palabras de Jesús en el Evangelio de Juan son una pregunta magistral. Los lleva a mirar inquisitivamente a sus anhelos y deseos más internos. Hay también una promesa oculta. ¿Qué están buscando? Jesús tiene el tesoro más alto que podría buscar cualquier hombre. Anhela dirigir nuestra búsqueda para poder concedernos ese tesoro para nuestro enriquecimiento eterno. Y ellos en vez de contestarle ahí, quizás no sabemos qué pasó en sus corazones, pero ellos le responden con otra pregunta. Rabí, ¿dónde moras? ¿Dónde vivís? ¿Dónde te estás quedando a dormir? Ellos no tenían dónde quedarse, podrían haber estado buscando algún lugar para quedarse, pero sin embargo fueron a Jesús. Y entonces están ahí y le están preguntando, ¿dónde estás quedándote? Y eso era también, necesitamos una conversación, necesitamos tener una entrevista personal, amplia, con aquel que es rabí, aquel que es maestro. O sea, quiero ser tu discípulo. Quiero que me entrenes como todos los rabís entrenaban a sus discípulos en ese tiempo. Quiero pisar donde vos pisás, comer lo que vos comes, hacer lo que vos decís y hacer lo que vos haces. Todo, exactamente como lo hacía el maestro, eso hacía su discípulo. Y entonces ellos están pidiendo la entrevista personal. Era un gran honor que alguien les dijera, sígueme. Estaba diciéndole, quiero ser tu maestro y yo voy a discipularte durante los años que sean. Y entonces ellos estaban buscando eso. Ellos buscaban la entrevista con el Mesías. Y era más que simplemente dónde se estaba quedando Jesús. Ellos querían conocer más. ¿Qué pasaba? ¿Cómo era? Necesitaban perdón. Ellos lo querían.
entonces vemos cómo Él les dice, venid y ved. Y no solamente le está diciendo al Señor, vean, acá tengo una cama, por acá hay una mesita, tengo un par de cositas por acá. No se trataba de eso. El Señor estaba diciendo, vengan y vean. Vengan, vamos a charlar. Vengan, les voy a compartir. Les voy a compartir. Jesús ofrecía a estos hombres algo más que descubrir dónde iba a pasar la noche. Los estaba invitando a ir y obtener de Él una idea sobre la mente y el propósito de Dios. Ahora, según Juan 6:44, cada persona que viene a Cristo es llevada por el Padre, llevada a Él por el Padre. Y el Espíritu Santo seguramente los había convencido de su pecado, así que había una obra en proceso en ellos de parte de Dios. El buscador sincero también la Biblia dice que siempre lo encontrará, porque como Él prometió, dice en Juan 7:17, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi cuenta. De otra parte, Jesús no se compromete con el falso y con el hipócrita, sin importar qué profese externamente. Y eso también lo vemos. Estando en Jerusalén, en la fiesta de Pascua, dice, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Porque hacía señales, creyeron. Pero Jesús no se fiaba de ellos porque los conocía a todos, la omnisciencia de Él. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Él desconfiaba de esta persona porque era de la boca para afuera, lo habían visto hacer un milagro y entonces creían no sinceramente en el Mesías. Creían en el milagro, creían en el poder de Dios, pero no en el perdón de pecados que había en el Mesías. Entonces Jesús no se fiaba de ellos. Nunca dejó Jesús fuera al sincero, al buscador ávido. Nunca estuvo demasiado ocupado para mostrar compasión por las ovejas perdidas en busca del pastor. ¿O no? Lo vemos a través de todo el Evangelio, cómo el Señor se acercaba al humilde, al quebrantado de espíritu, al que había entendido su bancarrota espiritual. Él estaba siempre dispuesto a darle una palabra de gracia. Pero cuando se encontraba con alguien hipócrita, alguien que ponía una careta, entonces Él le mostraba la ley, lo pecador que era. Y era duro el Señor, era necesario. Por ejemplo, con Zaqueo. Zaqueo era un quebrantado de espíritu. El día que se conocieron, ese día fue la salvación de Zaqueo. Así también con Andrés y Juan. El día que fueron ahí a estar con el Señor, ese día fue el día de su salvación. A tal punto que él mismo dice, era la hora 10. Hasta se acordaba de la hora, porque fue ese día, el día de su salvación. El día que entendió y que se arrepintió ante un Mesías que había venido a morir por él. Y seguramente Jesús, como dice en Lucas 24, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y mientras le declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. ¿Qué habrá pasado esa noche ahí? ¿Qué habrán charlado? No está escrito. Pero seguramente el Señor hizo eso. Les explicó por medio de las Escrituras lo que de él decían y quién era él. Y entonces ahí llegamos al versículo 40, en donde nos dice que aquel que había estado con Juan el Bautista era uno de los dos que habían oído a Juan. Y él va al día siguiente de esto, él va y lo halla primero. O sea, lo primero que hace va y busca a su hermano Simón. Fíjense qué lindo para tomar ese ejemplo. Él no se queda como un cristiano con un cristianismo privado, con un cristianismo que se esconde. Andrés estaba buscando al Señor y lo primero que hace es decir, mi hermano tiene que saber esto. Voy a buscar a mi hermano. Y se va y lo busca y le dice a Simón, le dice, hemos hallado al Mesías, hemos hallado al Mesías. Él ya estaba adentro de ese grupo. El grupo de los discípulos de Cristo, el grupo de los creyentes, hemos hallado al Mesías, al Cristo.
Y el Mesías tenía que ver con... La palabra Mesías es ungido, ungido. Eso podía ser en el Antiguo Testamento el sumo sacerdote, eso podía ser el rey, eso podría ser los patriarcas, según Salmo, eso podía ser el pueblo de Dios, pero en este punto el Mesías tiene que ver con aquel de quien se había profetizado, por ejemplo, lo que encontramos en Daniel, el que había de venir, el esperado. Cualquier israelita que buscaba al Señor estaba esperando al libertador, al rey ungido de Dios, su Hijo, el Señor Jesucristo. Y no solamente contento con haberle contado las buenas noticias a Andrés, a Simón, le dice, vení, acompáñame. Y le trajo a Jesús. No solamente era para que lo conociera según mi relato, tenés que verlo, tenés que pasar tiempo con Él, tenés que conocerlo. Y lo trajo a Jesús, y mirándole, dijo el Señor, y le dice las primeras palabras que aparecen en el Evangelio de Juan hacia Pedro. Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Pedro. El Señor le da un sobrenombre. Y encontramos acá a Pedro, su primer encuentro con el Señor. Pedro, aquel que iba a ser el líder de los apóstoles, aquel que se iba a parar luego de que viniera el Espíritu Santo, iba a predicar a las personas para que se convirtieran al Señor, aquel que iba a ser alguien que liderara a todo Jerusalén, una columna de la iglesia. Y ahí estaba Pedro, alguien intempestivo, alguien que era sumamente indisciplinado, alguien que le pintaba algo y lo hacía. Era el primero que hacía algo y era también el primero en dejarlo. Alguien que, según Santiago, podríamos describir como de doble ánimo en todos sus caminos. Ese era Pedro. Pedro era alguien que se tiraba a la pileta y no sabía si había agua. Se mandaba nomás. Y ahí lo encontramos en el primer encuentro con el Señor. Será llamado Piedra. Un nombre que luego iba a tener tanta profundidad en la vida de Simón Pedro. Tanta profundidad. Y el Señor le pone ese nombre y es, a modo de paréntesis, una forma también de discipularlo. Porque era Simón, y empezamos a buscar en los evangelios, cuando el Señor le dice Simón, está echando un moco. Cuando le dice Pedro, está haciendo las cosas bien. Y entonces lo vemos ahí a Simón Pedro. Él mismo después toma ese nombre como su nombre y apellido. Era Simón Pedro. Él se presenta así luego. Pero ahí lo tenemos al Señor que con una sola palabra, con dos nombres, Él podía decirle si estaba haciendo bien o mal las cosas. Y entonces Él se duerme en el Getsemaní y es Simón, Simón, ¿qué estás haciendo? Estás siendo carnal, la carne es débil, pero tenés que mantenerte en oración. Y entonces yo me imagino Pedro en algún punto debe haber dicho, que me diga Pedro, que me diga Pedro, que me diga Pedro. Simón, ¡ay! Algo que estaba mal. Y luego es Simón cuando lo traiciona. Los mismos evangelios lo van llamando Simón y ellos sabían esto. Era Simón, 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 hasta que el Señor lo restaura ahí al lado del lago, del mar. Cuando le hace el desayuno y le dice, Simón, ¿me amas? Y luego de eso no se lo va a llamar más Simón. Luego de eso vemos a Pedro, aquel estable, firme, una roca sobre la cual se puede construir. Un discípulo que comienza así. Me imagino la cara de Pedro cuando le pusieron Pedro. Jesús estaba diciéndole, vos te vas a llamar Pedro. Bueno,
como quieras. Y ahí estaba él. Con el tiempo iba a ser transformado. Ahora, vemos que las almas que buscan siempre encontrarán receptivo a Cristo. Por eso es que llamamos a la gente a que vaya a Cristo. Por eso llamamos a la gente a arrepentimiento. Todo aquel que se arrepienta será recibido por el Señor. Y Él prometió, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que viene a mí no le echo fuera. Fíjense, todo aquel que viene a mí no le echo fuera. Jamás rechaza el Señor un alma que busca a Cristo. Pero a la vez son los que el Padre le ha dado. Siempre. Y entonces vemos una cara. Esta gente está buscando. Vemos a Andrés, vemos a Juan, vemos a Pedro. Todos ellos están buscando al Mesías y el relato nos lleva a ver a estas personas en su búsqueda y cómo lo encuentran. Pero ahora vamos a ver la segunda parte, que es el Salvador que busca. Fíjense cómo dice el versículo 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como en los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Entonces, vemos cómo el siguiente relato es que al siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe. Cualquiera que sea el caso de que ya sea que estos hombres vayan a Dios, como fueron estos primeros discípulos, o ya sea que sean llamados por los mismos que encontraron a Jesús, ya sea cualquiera de las dos, independientemente de quién inicie el contacto, los que llegan a Cristo lo hacen solo porque Dios los buscó primero. Miren lo que dice en Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Así que nadie que va a Cristo ha sorprendido a Dios. El Padre lo ha traído a Cristo. Y en el 15:16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Así que vemos ahí que Jesús halló a Felipe y le dijo, sígueme. Lo hizo su discípulo. Le dio esa palabra tan hermosa que todos querían escuchar, todos los que buscaban a Jesús. Sígueme, vas a ser mi discípulo. Pero fíjense cómo Jesús esta vez halló a Felipe, no Felipe a él. Y esto nos lleva a otra parte del relato en la cual el Salvador está en la búsqueda. Así que nadie lo llevó a Cristo. Tampoco buscó a Jesús, más bien el contacto lo inició el Señor. Aunque en este caso es diferente a los demás, el hecho de que fueran terceros los que llevaron a los otros a Jesús hace referencia solo al contacto humano. Y esto lo necesitamos entender, no a la soberana elección divina. Tal cosa es cierta para todos los que llegan buscando la salvación en Jesús. Cuando hablamos de que alguien buscó a Cristo, lo hacemos en términos humanos. Pero es Cristo el que murió por eso, esa persona. Es Dios el que ha estado buscándonos. No ha sido por nuestra inteligencia, no ha sido por nuestra maravillosa espiritualidad,
sino que Dios nos ha traído salvación. No dice nada de la respuesta que dio Felipe a eso, pero entendemos de que fue que aceptó ser su discípulo. Y también como Andrés, Felipe no pudo guardarse las buenas noticias. Y fíjense que dice Felipe era de Betsaida, ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. Halló a su amigo Natanael. En los otros versículos, en los otros evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, encontramos que se le llama Bartolomé. Seguramente ese era el apellido y Natanael su nombre. La participación de Felipe en el llamamiento a Natanael es como el de Andrés en el llamamiento de Pedro, y es semejante al llamamiento de Pedro y Andrés. Una luz encendida sirve para alumbrar a otros y de ese modo se propaga la fe. Así que, siguiendo el testimonio de ellos, el ejemplo de ellos, ¿qué debemos hacer? Compartirlo. ¿Cómo vamos a guardar que hemos encontrado al Mesías? De eso se trata. Y así se dispersa el Evangelio. Fíjense que dice: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. Ellos eran amigos, estudiaban la palabra, ellos buscaban al Mesías, ellos lo esperaban. Eran personas que vivían buscándolo, tenían ahí presente eso. No estaban en otra y dijeron: cierto que había un Mesías que habría de venir algún día. No, ellos estaban en la búsqueda y dice: lo hemos hallado. Y él también se incluye dentro de los discípulos del Señor, de los que hallaron a Cristo. Y le dice a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y entonces vemos a Natanael decir algo que también lo vamos a encontrar en Tomás, cuando él no cree, ese escepticismo, esa... ¿De Nazaret va a salir algo bueno? Seguramente era por una rivalidad de ciudades o algo por el estilo, pero tampoco el Antiguo Testamento dice nada de Nazaret, nada del Salvador en Nazaret. Entonces ahí está Natanael diciendo: ¿de Nazaret? ¿Vos estás seguro? ¿De Nazaret? Y entonces, ¿qué le dice su amigo Felipe? Ven y ve. ¿Querés sacarte las dudas? Ven y ve, conócelo. Necesitas conocerlo. Vení. Así que la especulación perezosa no sustituye la investigación personal de Cristo. Felipe tenía la certeza de que las preguntas de su amigo tendrían respuesta y sus dudas se satisfarían cuando conociera a Jesús como le había pasado a él. Así que él llega hasta Jesús. ¿Y Jesús qué le dice? ¿Qué le dice Jesús? ¿Qué buscas? No, esta vez no. Esta vez le va a decir: es aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¡Wow! ¡Qué lindo lo que le dice el Señor! Ahora, desde una perspectiva humana, lo que el Señor estaba diciendo es... desde una perspectiva humana, Natanael vino a Jesús por medio del testimonio de Felipe. Felipe va, lo busca y conoce a Cristo. Pero como revela su encuentro con Jesús, esto solo ocurrió porque Jesús lo había buscado primero. Y vamos a encontrarlo después cuando dice: ¿de dónde me conoces? Y antes de que Felipe te llamara, yo te vi. Yo estaba ahí, porque soy Dios. Y entonces alguien dice: Jesús se encontró con Felipe. Felipe a su vez buscó a Natanael y le dice: lo hemos encontrado. Pero causa intriga hacerse una pregunta muy simple relacionada con estos relatos. ¿Quién encuentra a quién en realidad? Se sabe que los cristianos dicen que encontraron a Cristo o encontraron la fe, como Andrés y Felipe se refirieron, pero tal vez la perspectiva de Jesús en estas historias podría alterar provechosamente una perspectiva tan egocéntrica de la salvación. No era Jesús quien estaba perdido. ¿Quiénes eran los perdidos? Ellos y nosotros. Entonces, Jesús no era la ovejita perdida que había que encontrar. Ellos lo eran.
y habían sido hallados por el Señor. Pero desde una perspectiva humana ellos habían encontrado a Jesús. Y le dice, sos un verdadero israelita en quien no hay engaño. Una palabra verdadero que quiere decir genuino, auténtico. Él está diciendo acá que este es no como los fariseos, aquellos que estudiaban la palabra pero no eran como los fariseos. Era un verdadero israelita a quien esperaba el Mesías. Como dice Pablo en Romanos 2, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, a pesar de que se hace, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. O sea, que cuando le dice que era un verdadero israelita, era alguien que estaba buscando sinceramente al Mesías. Los verdaderos, como este hombre, seguidores de Jesús, son quienes continúan en su palabra. Y entonces él le dice, ¿de dónde me conoces? Si yo no te conozco, jamás te vi. Y entonces él le dice, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Y no solo resumió en Jesús el carácter de Natanael sin haberlo conocido, le dijo quién era, sino que además mostró un conocimiento sobrenatural de información que solo Natanael conocía. Felipe lo había llamado Natanael y no menciona que haya otras personas. Jesús no estaba ahí y sin embargo lo sabía. Entonces, Jesús no vio solamente de manera sobrenatural la ubicación física de Natanael ahí en la higuera, sino que vio su corazón también. Y entonces llegamos a la cumbre de estos pasajes en donde Natanael irrumpe en alabanza y en esta confesión hermosa que dice, Rabí, maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Eres lo que estábamos esperando. Y no solamente eso, sino que esos dos nombres que Natanael usa para definirlo a Jesús están en el Salmo 2, en el versículo 6 y 7, y seguramente los tenía en mente. Este hombre estudiaba la palabra. Fíjense que dice el Salmo, he establecido a mi Rey sobre Sión, mi santo monte. Yo proclamaré el decreto del Señor, tú eres mi Hijo. Me ha dicho, hoy mismo te he entregado, te he engendrado. Entonces, el Antiguo Testamento definía al Mesías como el Rey de Israel. ¿Sí? Lo encontramos en Sofonías, en Zacarías, en Miqueas. No me voy a detener ahí. Cuando entra a Jerusalén el Señor Jesús, ¿qué decía la multitud? ¿Qué cantaban? Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Fíjense, el mismo nombre. Natanael lo reconoce como el Rey de Israel y él era un israelita. Por lo tanto, lo está reconociendo como su Rey personal. Y eso es lo que todos tenemos que hacer. Su Rey personal. Y entonces, la respuesta de Jesús que da acá es, porque te dije debajo de la higuera, ¿crees? Y esto no es tanto una pregunta, sino es como una declaración. Porque te dije esto, ¿crees? Cosas más grandes vas a ver. Cosas más grandes que estas. Entonces, Jesús le va a decir, cosas más grandes vas a ver, Natanael, para que sigas creyendo. Pero qué bueno que te bastó con esto. Y Jesús va a hacer 37 milagros, que todavía no ha hecho ninguno. Y va a hacer 37 milagros que están escritos. Y un montón más que no han sido escritos. Como dice Juan, no alcanzarían los libros del mundo para escribir todo lo que Jesús hizo. Y de eso hoy va a ser testigo Natanael. ¡Qué maravilloso! Y él estaba ahí disfrutando eso, porque buscaba al Señor. De cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Una alusión quizás
a lo que pasó con Jacob, que vio descender y subir al cielo ángeles en Génesis 28, que lo hacían por una escalera. Quizás eso era alguna alusión. Y lo que esta declaración dice es que Jesús es el enlace entre el cielo y la tierra, el revelador de la verdad celestial para el hombre, el único mediador entre Dios y los hombres, según 1 Timoteo 2:5, el mediador de un nuevo y mejor pacto. Como le dice Jesús a Nicodemo en Juan 3, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y eso se volvería cada vez más y más verdad a medida que pasara el tiempo y fueran viviendo todas estas cosas con el Señor. Y luego dice que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. La primera mención de Jesús en este nombre que le gustaba mucho y que lo va a decir 80 veces en los Evangelios. Se llama a sí mismo el Hijo del Hombre. Y en el Evangelio de Juan este nombre está asociado con el sufrimiento y la muerte de Jesús, su provisión de salvación, su autoridad para juzgar. Y en el futuro el Hijo del Hombre recibirá el reino de manos del anciano de días, según Daniel. Y acá vemos, maravilloso el relato, cómo este pasaje nos habla de aquellos que buscan y nos habla de aquellos que son hallados para traernos este balance entre la soberanía de Dios en la salvación y la responsabilidad del hombre. El hombre debe ir a Cristo y si no lo hace en arrepentimiento y fe va a ser condenado. Pero a la vez Dios lo ha escogido para que sean salvos desde antes de la fundación del mundo. Las dos cosas son verdad. Tenemos por delante un montón de historias que nos van a seguir abriendo el corazón y agradecer al Señor. Qué maravilloso ponernos en los pies de estos discípulos y pensar en todas las maravillas que han vivido. Nosotros también hemos vivido esas maravillas, quizás no viendo físicamente al Señor, pero desde el momento en que fuimos salvados, nuestra vida cambió y el Señor nos hizo nuevas criaturas, nos limpió de nuestro pecado, nos dio perdón, nos dio paz en nuestra alma que sobrepasa todo entendimiento. Y eso es maravilloso. Y tenemos por delante un montón de tiempo, si el Señor lo permite, para seguir viviendo cada vez más todas estas cosas y disfrutando la intimidad con el Señor. No te lo pierdas. El Señor es aquel que te trajo a salvación. No es por tus méritos. No es porque sos muy inteligente y entonces decidiste mejor que otros. El Señor te escogió desde antes de la fundación del mundo para que fueras salvo. Y Él te trajo a Cristo. No hay mérito en eso. Tu responsabilidad era arrepentirte y creer. Y hasta eso mismo el Señor te lo ha dado. Entonces, creo que debe haber un sentimiento de humillación tremendo en nuestros corazones y de minimización de lo que somos para darle una grandeza enorme al Señor que lo ha dado todo por nosotros. Amén. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por este tiempo, por esta porción en Juan. Te agradecemos porque podemos vivir lo que ellos vivieron por medio de ella y también aprender estas cosas hermosas y recordar las que ya sabíamos para que podamos darte la gloria en todo, porque ese es el fin supremo de nuestras vidas, que te demos en todo lo que hagamos la gloria a vos y solo a vos. No somos merecedores de ninguna cosa, de ningún mérito, no somos más inteligentes que los que tenemos al lado, no hemos sido más espirituales, no hemos sido más bondadosos o quizás buscando ganarnos el cielo. Todo eso sabemos que es mentira. Señor, hemos sido salvados por tu gracia, nos amaste desde antes que fundaras el mundo para que viniéramos a vos, para que fuéramos salvos por Cristo,
aquel que murió por nosotros. Gracias porque todo eso es inmerecido, merecíamos la muerte eterna en el infierno y sin embargo nos has dado misericordia. Qué gran misterio, tu gracia vino a nosotros. Y es por eso que te cantamos y te alabamos y te exaltamos por sobre todo en el nombre del Señor Jesús. Amén.